Buenas tardes, queridos amigos. Hola. Hola, Raulito. Buenas tardes a todos. Aquí andamos de sorpresa este domingo 19 de febrero. ¿Qué hacen Leti y Raúl ahí en domingo transmitiendo? ¿Que no tienen nada que hacer? Sí, andamos trabajando. Les platicamos un poquito, queridos amigos y familia querida que nos acompañan. Bueno, este programa es para la plataforma de Corazón de Radio y Ecos de la Antigüedad, por supuesto. Y bueno, este martes, por causas de fuerza mayor, por dolores diversos de aquí de la corazona, pues le dije a mi Raulito, apóyame mi querido Raulito lindo a hacer este programa y dejarles un cariñito del martes, este domingo. Y bueno, pues el martes, Raulito, vamos a dar una vuelta ahí con mi hija, que me den una emparejada ahí de ¿cómo se llama? De columna, de todo lo que sea necesario. Pues es que no te creas luego las corretizas, ¿qué es eso? Bueno, les platicamos un poquito. Claro. La tertulia muy linda, se organizó con mucho amor, esa tertulia muy querida por mí, con el apoyo de Raulito. Muchas gracias, don Raulito Rodríguez Lucio, por siempre apoyarme en este mundo maravilloso que es el de aprender historia, porque realmente lo he aprendido contigo y con todo tu grupo de colaboradores bien lindos, todos los historiadores que entré en este mundo de historia que es muy bello, lo cual les invito para que puedan entender, que se enamoren de la historia. Para enamorarnos de la historia, pues hay que entrar en ella, conocerla, platicar con gente bonita como ustedes, que la platican de una manera sutil, amable, que bueno, nos ahorran como unos 30 años de libros y más, ¿verdad? Porque ya viene contada muy bonita. Le decía a Raulito, ¿por qué las personas luego no se acercan mucho a los eventos culturales, a los eventos donde se va a platicar de historia y donde va a haber una información muy bonita? Bueno, porque por falta de conocimiento, pero para ello hay una forma muy fácil, me decía Raulito, que son las películas. Por eso tú nos recomiendas ver películas, leer novelas, ver pues series, hay series históricas, muy bonitas, muy simples, donde podemos iniciarnos a aprender de la historia. Bueno, ya con ustedes es un viaje bien bonito, por ejemplo, irnos a la historia universal, a la historia prehispánica, a la historia mesoamericana, irnos a Roma, Grecia, nuestra propia historia. Por ejemplo, con estos programas preciosos que están haciendo los sábados, Corazones Bellos, a las 8:30 en 89.5 FM, se están viendo ahorita las constituciones, todas las constituciones que han existido y que nos han regido en nuestra República Mexicana. Ahorita estamos con la Constitución de 1917, la última constitución es la que nos rige. Pero hay un mundo allí por aprender. Quien la está estudiando, que es un verdadero monstruo de sabiduría, y a quien le mando todo mi cariño es a Claudio Márquez Pazzi. Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola querido Claudio, porque me decía, Leti, mi libro, ¿dónde te quedaste? Su libro precioso, fíjense, Café para Tres con aroma de historia, que es un librazo. Y les voy a dejar el link para que lo conecten
porque él es el que vende este libro. Bueno, mi querido Claudio, me dijiste, ¿dónde te quedaste? Sí, tienes toda razón, me quedé en el café. Bueno, pues yo estaba allí nada más echándome la plática con Carlota, con Carlota y con Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí me quedé, la verdad, y con Leonor. Entonces, pues ya voy tengo que entrar al 9º capítulo, mi querido Claudio. Pero, pues, ¿qué crees? ¿Por qué me quedé ahí? Aquí está mi libro muy lindo. Se los comparto porque está increíble. Es uno de sus 9 libros que ha escrito nuestro querido Claudio, escritor bellísimo de historia y de novelas. Él es mucho de la historia de nuestro México, de los insurgentes. Sí. Bueno, un sabio. ¿Qué hice? ¿Por qué se atrasa Leti Garfias? ¿Por qué me atraso? ¿Cuáles son los pecados? Voy a decir mi pecado, ¿por qué me atrasé, Claudito? Porque se me atravesó Este es el que les decía. Ay, es que se me atravesó La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. ¿Es otra novela? No, Raulito, es que aquí te vas a historias maravillosas de una sola vida, pero esta chava, rápidamente no se los cuento, la tienen que leer. Claro. Se trabaja mucho lo que es las emociones a través de los libros, de cuántas vidas podemos y tenemos la oportunidad de vivir, y es sobre una chica que está entre la vida y la muerte, que se quiere suicidar. Entonces se encuentra entre libros, y cada libro que ella va viendo en ese pasaje de una biblioteca, bueno, pues allí está cada parte de la historia que ha vivido en su propia vida, y está hermosísimo, hermosísimo. Entonces, Claudito, querido Claudio, pido 1000 disculpas porque aquí me atoré conmigo, pero termino mi tarea de Café para 3 y está lista para el examen, Claudio. Estoy lista para el examen. Ay, sí, no está fácil. Bueno, pero, mi Raulito, muchas gracias, porque te saco de dar cursos, él está preparando. Bueno, es que Raulito es un historiador muy lindo, pero ¿qué creen? Es ingeniero civil igual que su papá y sus otros 2 hermanos, ¿verdad? Sí, así es. Y su fuerte son todo lo que es el opus, el análisis. Sí, análisis de precios unitarios, calcular cuánto cuesta pues cualquier edificación, cualquier tipo de edificación, hacer licitaciones, concursos para ver a quién le dan esas construcciones, esas obras. A veces tengo que sacar unos así de este tamaño, los paquetotes, sí. Los paquetotes para entrar al concurso, así te lo piden las dependencias. Ese es tu fuerte. Por eso tiene su despacho, Raulito, de ingeniería. Y bueno, toda la cuestión del radio y lo que nos encanta hacer, pues eso ya nos sale del corazón, ¿verdad, mi Raulito? Ese ya es el extra que damos al mundo. Y bueno, pues yo más que extra, las tertulias bien bonitas, con todo el cariño que la estaba organizando, pues van a tener un alto, un stop, porque el mismo universo y la vida dice, camínale por aquí o espérate tantito. Entonces, el universo nos manda aquí al dúo dinámico de Raulito y su servidora, y Claudio Márquez, y bueno, pues ese es el equipo realmente que vamos a estar trabajando en armar historia, en una cronología, armar así que un verdadero libro o estudio
de las haciendas de Querétaro. Sí, no, qué experiencia tan bella, Leti. ¿Qué Esto tal? que estamos viviendo en Chichimequillas, Ahorita es nuestra experiencia los muy dos bonita. hacendados, vamos a ponerles hacendados, Los entre hacendados, comillas, sí. Juan No sé si Cabrera y el otro El es Rodolfo Amieva. Rodolfo Amieva. Sí, bien lindos. Y- Vamos a estar trabajando. Va a ser un trabajo hermoso. Muy bonito trabajando su historia. Su historia, quiénes estaban ahí cuando llegaron, qué caminos pasaban, estuvieron ahí los chichimecas, los corrió Conín, sí, los corrió Conín, se fueron para allá. ¿Y qué hicieron allá? Traca, quién sabe. Tenemos un Vamos a ver. Así que esa es una tarea que tenemos y ahí es, pues, ir a estudiar, escribir y hacer tareitas, ¿verdad, mi querido Así es, ingeniero? sí. Bueno, pero como todavía estamos en el mes del amor, ya hemos platicado, queridos corazones míos, hemos estado platicando acerca de estas grandes historias de amor de los romanos, ¿verdad? En este febrero, bueno, pues es la mejor manera de compartir con ustedes de manera alegre, entretenida, pues viendo cómo pasó, por ejemplo, ese amor tan bello como el de Marco Antonio y Cleopatra, ya lo platicamos. Sí. Hombre, ese Marco Antonio Sí, era Juan. un verdadero monstruo, creo que el más famoso de Con la eso antigüedad. empezó nuestra serie de el febrero, el mes del amor, Con Marco Antonio y Roma y el amor. Roma y el amor, mi Raulito. Bueno, pues de ahí viene un mundo precioso de aprendizaje. Luego nos fuimos con el general Agripa Sí, y Octavia. está bien. No, hombre, otra enorme historia. Cómo se inicia en este programa que estábamos platicando antes de iniciarlo un poquito. Le dije, bueno, pues es que, pues ya que estamos aquí, mi Raulito Rodríguez Lucio, viene el gran César, Julio César. Hombre, hasta aquí, miren, aquí lo tengo, mi querido Julio César. Aquí vamos a las investigaciones profundas. Sí. ¿Cómo estaba? Es mi el acordeón, querido? nuestro acordeón. Es nuestro acordeón bien bonito, pues es que no está tan fácil, pero así es como se aprende, corazones, y así es como se va enamorando uno de la historia, y empiezas a agarrar un libro, y empiezas a agarrar otro libro, y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Bueno, pues Julio César es el maestro de la era del sensualismo, el gran Julio César, un baluarte de la grandeza romana y el adalid del enorme crecimiento de Roma, Así es. ¿no? Sí. Julio César, es el que inició realmente en ese mundo, en esa época, en esa era, el sensualismo, mi querido Raúlito. Prácticamente se puede decir que así es. Sí. Entre los romanos, así es que vamos a ver cómo fue, corazones bellos, esta historia sensual del creador de la grandeza de una Roma imperial. Que viendo datos duros, dijera aquí mi querido ingeniero, pues dije, a ver, pues ¿cuándo nació mi querido A ver. Julio César? Disculpen, pero aquí hay que estudiar. Y si no me lo aprendo, pues aquí vamos anotando, pero hay algo dos cosas que me cayeron en el corazón. Uno, miren, el gallo Julio César nace el 12 o 13 de julio, en el año 100 antes de Cristo. ¿Cuándo creen que muere? No puede ser posible. Muere el 15 de marzo, lo subrayo, 15 de marzo, una fecha especial, 44 antes de Cristo. ¿Por qué 15 de marzo? Porque es el día de mi cumpleaños. O sea, él se va y yo El llego. espíritu de Julio César sale de su cuerpo, se espera unos 2000 años y de repente llega. Y dice, Y ¿dónde? cuando nace Leti y Venga. entra y No, encarnó. la verdad sí
sí, la verdad sí. Sí. Porque aquí estoy viendo datos reales que digo, ya ves, mi Raulito, ¿cómo que se nos casó 3 veces mi Julio César? Ahorita les voy a decir mesmamente que su servidora, fíjate, claro. Y sin miedo, y ahora ya no se quieren casar los chavos. Yo me casé 3 veces. Luego, mi frase mágica que encontré. Ay, ¿dónde dejé mi frase mágica? Aquí está. Alea, yacta est. Esta va a ser nuestra frase mágica que dijimos. Quiere decir, la suerte está echada. Era su frase de ley de Julio César. ¿Te platico cómo estuvo? A ver, platícanos. Platícanos a todos. En un momento crucial de su vida, cuando está que si se pelea o no se pelea con Pompeyo, después de haber invadido las Galias, le ordenan los sangrones senadores y el Pompeyo que se quede con sus tropas estacionadas afuera de Roma, lejos de Roma, y después de un río que se llama Rubicón, y que licencie sus tropas, que las deshaga y que regrese, que porque su invasión no fue oficial. Le estaban pidiendo puras payasadas, estaban muertos de la envidia porque había realizado las conquistas más grandes que te puedas imaginar, que había hecho romano alguno, ninguno había realizado lo de Julio César. Y Pompeyo tenía envidia, estaba celosísimo porque había hecho unas conquistas más grandes de la que el mismo Pompeyo había realizado, y con gran éxito, y le dijeron, no, tú no te acerques, quédate con tus tropas, disuélvelas, regresa aquí casi encadenado, y vamos a ver si queremos que platiques, porque estamos ofendidos contigo. O sea, te portaron bien sangrones. Total, lo orillaron a decir, se acaba la diplomacia, voy a cruzar con mis tropas hacia Roma con una legión, dejó las demás, y voy a entrar, y al cruzar el río Rubicón, que era el que estaba designado como la frontera de la ciudad de Roma, donde ya no podía pasar, ahí ya no había vuelta para atrás. Lo cruzaste, entonces dijo, alea yacta est, y vámonos, cruzaron el río. Eso, o sea, echarse para adelante. Así tenemos que ser en la vida. En las películas viene cuando van cruzando el río, muchos legionarios romanos dijeron en la torre, ¿qué está haciendo? O sea, señor sí es un atrevido. Y entonces dijo, vámonos, si no importa, vámonos, alea yacta est, la suerte está echada. Y claro, a partir de ese punto la historia cambió. No tengo que enseñártelo a ti porque tú eres el maestro, pero es que es muy importante saber quién fue Julio César. Pues fue un político y militar romano del siglo I antes de Cristo, miembro de los patricios, de los Julio Césares, era un noble, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó el sector más conservador del Senado. Hoy creo que tienes... tenemos un mensaje bien bonito. ¿Quieres que lo lea? Creo que aquí me llegó. A ver, permíteme. Déjame pongo. A ver, póngase sus lentes. Ingeniero, por favor. Sí. Dice, qué pena que ya no siguieran las tertulias, no tuve oportunidad de asistir y me quedé con ganas. Una reunión con un toque cultural y musical es algo que se perdió con el torbellino de la vida. Antes eran muy frecuentes estas reuniones y nos permitían mantenernos con conocimientos diversos y convivencia sana. Lástima quienes pudiendo ir se lo perdieron. Ya habrá próximos proyectos que te den alegría y bienestar. Angélica Nájera. Gracias, mi Angie.
Así es. Pues mira, así iniciamos el programa. Yo la verdad que era la más grande intención que estas tertulias continuaran, pero bueno, sabio el universo y envía, ¿verdad?, los mensajes cuando es sí o cuando dice espérate, y caminamos por otro lado. Vamos a echarle. Yo le recomendaría, venos ahorita, estamos culturalmente y vamos a expresar con mucho ánimo ciertos conocimientos adornados con el mes del amor de febrero, Ecos de la Noche, que ahí estamos con grandes proyectos e incluso ponemos música, y pronto vamos a tener esta investigación de las haciendas que van a salir, van a conmocionar. Y les vamos a ir compartiendo, porque es de nuestro y de repente habrá uno que otro festejo a modo de tertulia que vamos a organizar, y no hay problema, aquí les diremos con su tiempo, claro, pero eso va a ser tarde o temprano, sí, pero tenemos otras maneras de expresarnos y otras maneras que nos sirvan y de darles a usted lo que nos gusta, la historia, todos estos conceptos que estamos viendo. Gracias por escribirnos, Angélica. Gracias, Andy, te agradecemos infinitamente. Un beso a mi Ángel. Mi Rolito, bueno, pues dime por qué tenemos que meter a nuestro querido y admirado político militar, mi general Julio César, entre estos protagonistas enormes del amor, si ya vimos personajes cautivantes como Marco Antonio, Cleopatra, Agripa, Octavia, Pompeyo y Octavia. ¿Qué tiene de especial mi querido Julio César? ¿Por qué lo dejamos? Claro que es alguien muy especial. A ver, venga. Digo, Julio César, que era un supermilitar en general, no solamente fue, digamos, el parteaguas de la grandeza de Roma, el hombre más importante que dio el imperio. Él inicia, digamos, fiel a la cultura griega, la cual siguieron los romanos con mucha atención, copiaron todo, pero todavía eran serios, medio formales, como que les faltaba suavizarse, les faltaba un toque de amabilidad, de espectacularidad, de ser locuaz, de tener ocurrencias, y esto indiscutiblemente lo trae Julio César desde joven. Es un patricio, un noble, con todas las artes que te puedas imaginar, aparte de ser un hombre atractivo, de buena estatura, simpático, obviamente muy culto, que parecía demasiado amable, ultra sociable, socializaba con cualquiera, era encantador para las mujeres. Incluso él fue el primer, digamos, Romeo, o el que dijo por acá, inspiró, esta es la sensualidad, este es el camino, y o sea, conmociona a la sociedad romana al ser así tan atractivo, era muy querido. No, mucho, y también escandalizaba a la gente muy seria, que decían que estas no son las costumbres y maneras que deben de tener un romano para vivir aquí, tienen que ser como espartanos, como serios, como militarizados. Dijo Julio César, pero qué cosa tan tremenda, de ninguna manera. Entonces él toma, como quien dice, la parte amable de la filosofía griega, de la cultura griega, esos puntos refinados que todavía los romanos no habían entendido, lo toma Julio César. Y por supuesto su vida amorosa fue, o sea, un arrancan de aquí, porque a partir de Julio César la gente que estaba en la sociedad gobernante, o los que estaban cerca de él,
se impregnaron de su sensualidad, de su atrevimiento, de saber yo voy a ser así más, o sea, de su liberalidad, de su locuacidad, con él empieza. Realmente, así era el Julio César. Él es en la época que se vivió, pues, eso fue lo que hizo que se mereciera la atención de la humanidad. Bueno, eso fue lo que hizo que los romanos de su época pusieran sus ojos en él. Pero no, o sea, lo que realmente, ¿por qué? Sabemos, dice Julio César, el César. ¿Cuándo empezó el imperio? ¿Quién promocionó el imperio? No fue eso, y ya lo vamos a explicar. O sea, realmente, como lo repito, eso fue para Roma, lo que nos acabamos de decir. Así como Alejandro Magno, que era parecido, también era un tipo encantador, más militar y todo, pero muy atractivo. Alejandro Magno en Grecia, el que hizo el gran imperio, y forjó un imperio enorme, trascendió la cultura helénica, y los romanos que vieron las conquistas de Alejandro Magno dijeron wow. Muchos dijeron yo quiero ser así, pero el que más admiraba a Alejandro Magno era Julio César. O sea, no solo le interesaba, andaban en la época, o sea, ya Alejandro Magno ya se había ido. Ya se había ido. Se había ido, ya había pasado la grandeza de Grecia. Ahora, decía Julio César, es hora de la grandeza de Roma, y tiene que ser comparable a la grandeza de Alejandro Magno, el máximo conquistador de la humanidad, según yo, el más meritorio. Entonces dijo, yo tengo que llegar a esas hazañas, a esas conquistas. De hecho, bueno, hay una anécdota de que cuando Julio César estaba en Egipto, ya vimos que con quién, con Cleopatra, lo acompaña, vamos al mausoleo en Alejandría, que era la capital de los egipcios, una ciudad que había hecho Alejandro Magno, le puso su nombre Alejandría. Estaba el mausoleo donde estaba Alejandro Magno todavía expuesto, incorruptible, con su uniforme de general, como un santo, y se veía, y bueno, ahí lo llegó a ver Julio César y lloró, porque era más grande de lo que Alejandro Magno murió demasiado joven, a los 33 años de edad. Era un niño. Y cuando Julio César estaba en Egipto con Cleopatra, pues ya tenía como 40 o poquito más, y dijo, pues este señor conquistó el mundo antes, y yo aquí, qué viejo estoy. O sea, a los 33 se había conquistado el mundo, Alejandro Magno. Todo su mundo, así es. Dice, bueno, hasta yo digo, yo me he perdido muchos años. Entonces dijo, voy a ser un conquistador que al menos le voy a dar la grandeza a Roma. Siempre hay tiempo para conquistar. Sí. Y entonces, ¿qué lo hizo? Eso, que era un general superávit de la misma categoría de Alejandro Magno, con un ingenio increíble, y entonces invadió al problemático reino o tierra de los galos, Francia, partes de España y el norte de Italia, llegó al sur de Inglaterra, y entonces, bueno, esto ningún general romano lo había hecho. Y estas conquistas fueron las que dieron la pauta que Roma de veras fuera el verdadero imperio que asombró a propios y extraños. Por eso volteamos a ver a Julio César. Lo de encantador, lo de el gran amante, el que... eso es aparte. No. Entonces, esa es harina de otro costal. No puede ser de harina de otro costal, mi Raulito. Sí. Comiénzame a platicar, por favor, sobre su historia amorosa del Julio César. Estamos en el amor. ¿Me prestas nuestro acordeón? Claro. Ok, estamos en febrero, el mes del amor. ¿Cuáles fueron sus principales amores de Julio César?
Mi querido Julio Roberto, César ¿cómo andaba tiene ahí de enamorado? 3 matrimonios políticos. Así, sí, o sea, Políticos que se los daban. así como a la Octavia, ves como Octavia sí. era la moneda de cambio y todo, Así pues también así andaban Pompeyo y Julio César, o sea, tenían que tener matrimonios políticos. Uno que otro matrimonio político era bueno y acababan en el amor. Voy a decir quiénes fueron, aquí ya. 3 matrimonios. De aquí lo sacamos, ¿sí? O sea, no, Sí. porque la memoria a veces no da para que tanto. Investigar. Su primera esposa fue Cornelia. Su ¿sí? primera esposa. Cornelia, 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 fíjense. sí. Ay, se llama bien Cornelia. Con quien se llevó muy bien, a la que cuando era joven, Julio César. Bueno, y sí, pues sí. tuvo una hija, Julia, Súper joven, yo creo. joven, que se casa con Pompeyo. Ah, ya sé que Esta Julia se casa con Pompeyo, el super que mega millonario. que era como casarse con el abuelo, Ay, sí. pero no, eran felices. totalmente. El matrimonio fue buenísimo, Fíjate. fue increíblemente bueno, o sea, se querían muchísimo. Pompeyo, Aunque era diferencia de edades. Pompeyo estaba encantado con la hija de Julio César, era el yerno de Julio César y era más grande que Julio César. O sea, el lo suegro que era más grande que Julio César. no, o sea, Sí, el suegro suegro era más más chico que el yerno. El- O sea, el suegro es el Julio Pompeyo. César, es Julio César, Julio César. el yerno es Pompeyo, El yerno es más grande que el suegro. el suegro. Wow. Entonces, Bueno, pero eran felices. eran felices y desgraciadamente, bueno, ya lo vimos, Julia muere al tratar de dar a luz en un parto de un hijo de Pompeyo, y esto quebró el corazón de Pompeyo. O sea, fue un gran amor, y todos aprovechamos para exponerlo, y ya ahí, bueno, también se empieza a agrietar obviamente la relación entre Pompeyo y Julio César. Esta es la primera esposa. Es la primera esposa. La segunda esposa fue Pompeya, sí, que digamos fue un matrimonio político, sí, con la que no se sabe que haya procreado hijos, sí, y mientras tanto, bueno, y la tercera esposa, ya la que tiene al final, es Calpurnia, con la cual se lleva bien, pero con Calpurnia tiene el problema de que empieza la vida de las grandes amantes que tiene Julio César. O sea que era un enamoradísimo mi Julio César. Pues, Pero entonces, ¿dónde entra mi Cleopatra cuando estaba con Julio César? O No, sea, estaba casado. no se casa con Cleopatra. No sé. Nunca se casa porque ya tiene esposa. Que pero viven, pero entonces pasamos a las grandes amantes de Julio César, que a final de cuentas son más conocidas que las esposas. O sea, ¿cómo sí ven mis amores? Son 2 grandes amantes, así que fueron que le dos, el dos mundo, no, pero bonito, wow. O sea, una, pues Cleopatra. Sí, una Cleopatra que ya lo habíamos dicho cuando Julio César, obviamente ve Egipto. A ver, adelante, no. ¡Apa, nombrecitos! ¡Qué bueno que ya no están de moda! Cornelia. Fíjate, a Cornelia le ponen cuernos. Pompeya. Pompeya. Y Calpurnia. Las esposas de Julio César. Ay, no. Ya ahora ya los nombres ya son más lindos. Bueno, ay, nos centramos en Cleopatra. Pero, ya ves, nos centramos en Cleopatra. Ya vimos que cuando Julio César está persiguiendo a Pompeyo, se pelean. ¿Sí? Cuando, perdón, me perdí. ¿Cuándo qué? Julio César está persiguiendo al que era su yerno. Al que era su yerno, lo anda persiguiendo. Lo anda persiguiendo porque entran en guerra. Sí, una guerra civil después de muy que eran fuerte. buena familia, se muere la hija, se enoja. Se pelean, como luego se van a pelear
Marco Antonio y Octavio también se van a pelear a muerte, van igual. Antes fue Octavio, Julio César y Pompeyo, que se estiman, realmente hay una gran estima entre ellos, pero están entre que sí, que no. Bueno, Pompeyo va huyendo de las tropas de Julio César y dice: tengo cuates en Egipto. El padre de Cleopatra y uno de los Ptolomeos, otro Ptolomeo, no sé ni qué números, le debía favores a Pompeyo. Dijo: yo voy a Egipto, ahí me voy a resguardar en lo que vuelvo a rehacer mi ejército para seguirme peleando con Julio César. Dios mío. Cuando llega a Egipto ya está un niño, ya había muerto el padre de Cleopatra, está un niño como de 11 años de edad, y Cleopatra son los faraones, pero el niño es el que está dominando la situación. Cleopatra se fuga y es entonces que, está escondida porque las tropas del niño le están persiguiendo y quiere el poder total. Niño que obviamente tiene unos consejeros ávidos de poder que estaban ahí encima del niño y convenciéndole. Bueno, llega finalmente Julio César a Egipto persiguiendo a Pompeyo, y el niño manda a matar a Pompeyo, lo decapitan, le cortan la cabeza. Y entonces toman la cabeza, la meten como si fuera un gran platillo, así en una super mega charola, una charola tapada, así como, y entonces llega Julio César: pues vengo a pedir el dinero, vengo a buscar a Pompeyo, en fin, ajustarle las cuentas a los egipcios que le debían dinero a Roma. Y le dijo: no te preocupes, mira, ya te la facilitamos. ¿Cómo? Y entonces traigan el regalo. Llegan la ceremonia y llegan con una bandeja de plata tapada. Dije: pues que traen un cabrito, que traen una gran comida, la ponen ahí, la destapan. ¿Y qué crees que era? ¿Qué era? La cabeza de Pompeyo, toda ensangrentada, de que había sido decapitado. Imagínate, César, cómo se puso. Verde, amarillo, de todo, o sea, de todos los colores. Ese no era, ni siquiera se imaginaba que fueran a nacer así. No se imaginó. Tontería. Sí, porque aunque era su enemigo, curiosamente lo quería, lo estimaba. Había sido su yerno, había sido como un padre para él, porque cuando Julio César empezaba a escalar, Pompeyo lo ayudó, y Pompeyo lo fue dirigiendo en el ascenso al poder a puestos importantes. O sea, lo quería muchísimo. Entonces le ponen la cabeza ahí y está ya en cólera. Julio César se encamiona, pero durísimo. Pues exige, obviamente fue la peor jugada que pudo hacer el niño. Quiere ajustar las cuentas, pero se enoja tanto que quiere pelear, como quien dice, pero le mandan las legiones griegas que tenía el niño y empiezan a acercar a Julio César ahí en el palacio, lo cual se desata un conflicto porque Egipto es libre, y en lo que ve que hace está encerrado en el palacio Julio César, y están repeliendo el ataque de los soldados griegos de Ptolomeo, hasta que llegan y meten a Cleopatra en una alfombra, lo vimos, y aparece Cleopatra, y es como, dice: ¿quieres que te ayude? ¿Cómo le podemos hacer? Y es así, sí, ayúdame. Pero perdidamente. Imagínate Cleopatra, qué cuero, y también Julio César era un hombre atractivo, y entonces joven, un generalísimo, y entonces surge una atracción muy fuerte y se vuelven amantes. Cleopatra lo ayuda a controlar la situación, a controlar al hermano, a incluso quitar al hermano de en medio para ella ser la reina única. Y así están hasta que Julio César tiene que volver a Roma para
Pues obviamente porque él tenía que gobernar, no se la podía pasar en Egipto, y ya es aquí cuando nace un hijo, Cesario de ellos dos, de Cleopatra. ¿sí? Y en lo que Cleopatra al parecer va a Roma para ver pues que a ver si reconocían a Cesarión o si tenía derecho al trono romano. ¿No tenía por allí otro amor mi Julio César? Ahí voy. Ay, espérate, es que ese fue más fuerte. Ay. El otro fue todavía más intenso. Más intenso. Porque todavía Cleopatra, o sea, su máximo no fue Julio César, fue Marco Antonio. El máximo de Cleopatra fue Marco Antonio. El amor de Cleopatra es Marco Antonio. O sea, todavía Marco Antonio la cautivó más que el mismo Julio César. Así como entonces va Cleopatra, ya va con su hijo Cesarión a Roma, lo lleva y el otro no sabe qué hacer, ¿no? Dice, bueno, vivan, esténse ahí. Le llegó pero solo hace un reconocimiento de paternidad del niño, sí es bien. Creo que eso es todo lo que alcanza a decir. Okay. Entonces, con esto, Cleopatra está cuando matan a Julio César, el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Me matan a Julio César. Lo matan. Pero bueno, pasamos a hablar de otro amor, o sea, de otra amante. La amante Servil. Que más cautivó a Julio César. A ver. Servilia. Pero qué nombres ya ven allí. Servilia. ¿Te gusta ese nombre para un amante? Servilia. Oye, pues por favor llámenle a mi amante Servilia, que venga por favor a sus habitaciones. Hola Juancito Castillo, estamos hablando de los amores de Julio César, el gran general emperador romano. Muy interesante, Juancito. Él está en Ciudad de México. Nuestro querido Juan Castillo, gracias por acompañarnos. Que es el programa sorpresa, Juan, porque el martes no voy a hacer programa en la tarde aquí en Corazón de Estamos Radio. Cambiando. Hoy fue un cambiecito. Dijera mi amiguita Angélica Nájera, por dolores diversos, voy a ir a que me den un sobisón en la espalda. Sí. Continuamos. Servilia. Pase, mi querida Servilia, llamen de sus aposentos a Servilia. Y luego. Bien, Servilia fue el amante de Julio César desde joven. Ella estaba casada con un noble, un noble de alta alcurnia, de los fundadores de la religión, y también Julio César estaba casado con Cornelia y con Pompeya y con Calpurnia, pero más o menos todo el tiempo, excepto que ya al final anda con Cleopatra, pero prácticamente muchísimos años. O sea, la amante era Servilia. El casado con quien fuera, su amor era Servilia. Totalmente. Y Servilia estaba casada, ¿y cuál era el problema? Ahí está, pues eso allí no, ahí estás casado. Era el amor entre dos seres. Sí, y aunque se dijo entre los chismes que había en Roma, y hay historiadores romanos que lo dicen, que tuvieron un hijo, Cayo Bruto. Que no era hijo del esposo de Servilia, sí, pero decían los chismes, era hijo de Julio César. Era el hijo de Julio César. Cayo Bruto. Entonces, ¿quién fue Bruto? Porque luego en la historia aparece, sí, un Bruto, pero ¿por qué le ponían ese nombre? Fíjate, su mamá es Servilia, y luego el hijo Bruto, no. Bueno, ¿cómo era? No era la connotación, era como decir ahora Martínez, sí, o como decir Rodríguez, o sea... Servilia, por favor, ven acá. ¿Dónde está mi hijo Bruto? No. Pero así era, corazones. ¿Cómo era la relación de Bruto con el Julio César? Comenzaremos a hablar de Bruto. Bueno, primero, ¿quién era mi Bruto? Cayo Bruto. Tenía el mismo nombre que Cayo Julio César. Cayo Bruto. Cayo era así como hoy José.
José, Pepe, Raúl, Eduardo, Julián, etc. Raúl Eduardo. Sí. Eduardo. Entonces, Cayo Bruto. Ok, hijo de Servilia. Hijo de Servilia y de un noble patricio romano. Ok, que era nomás así, que era el Papa, porque realmente viendo las cosas... Pues, hay altas sospechas de que el verdadero padre de este señor era Julio César. Sí. Okay. ¿Cómo se notaba? Bueno, pues, o sea, Julio César trataba de llevarla bien con Bruto, con Cayo Bruto, lo dejaba hacer lo que quisiera. Bruto era un personaje pues, polémico, así como encontrado en las emociones, muy intenso, un tipo muy intenso, pero como venía de los fundadores de la República, él decía, la República, yo respaldo la República. Pero desde chiquitos los formaban en la política. Sí. Y entonces, por eso, a veces políticamente no apoyaba a Julio César, apoyó a Pompeyo, se pasa del lado de Pompeyo. Wow. Y cuando están peleando Julio César y Pompeyo, Bruto es uno de los principales generales de Pompeyo. Y no de su padre. Y no de bueno, que era su padre, sí, no, claro, era chisme, no, ¿para dónde jalo acá con mi pa o con el emperador? Y, era chisme, entonces le perdona a Julio César cuando ya acaba la guerra con Pompeyo y lo derrota, pues va a rendirse y lo dice, sí, vente hombre, no te preocupes, no hay problema, yo sé que tu sentido del deber hizo que estuvieras de ese lado, pero yo te perdono lo que quieras, o sea, tú eres mi colaborador, sí. Vamos, o sea, nada. Y en cambio Cicerón, el gran dramaturgo, orador de los romanos, sí, has oído hablar de Cicerón. Sí, otro que estaba, Cicerón fue amante de Servilia, ¿eh? ¿También? Sí. Servilia, hombre. Servilia anduvo con Cicerón. Tenía un corazón que era el senador más influyente de los que estaban en Roma, con una capacidad de oratoria que, bueno, su nombre, hablar a los Cicerón, habla de que tienes una capacidad oratoria verdaderamente increíble. Ese era Cicerón. Entonces también andaba anduvo con Servilia cuando casada con su patricio maravilloso, amante de toda la vida de Julio César. Y aparte cuando Julio César se renunció de guerra, pues llegaba Cicerón a sus brazos. Exactamente. Sí. Ah, bárbaros. Qué mundo de sensualidad y de amor y de pasión. Así es. Viene de Roma. Miren, entonces los italianos en la sangre por ahí deben de seguir ese mundo tan amoroso y sensual. Las italianas y los italianos. Oye, pero... Bueno, pero... A ver, falta algo terrible. A ver, falta algo de Bruto. Bueno, ajá. Es el principal creador de la conspiración de la muerte de Julio César. Momento. ¿Cómo es el fin de Julio César? Julio César va a una sesión del Senado. Él era cónsul. Era el nombramiento que tenía un cónsul dictador que hacía lo que se le daba su regalada gana y manejaba el Senado. Bueno, Bruto se llega a pelear, está a final de cuentas ideológicamente con Julio César, y Servilia, cuando César la rechaza, su mamá. Sí, Servilia es su mamá. César y Servilia se separan porque digamos, después de tantos años de amantes, sí, llega un momento en que Atia de los Julios, o sea, su sobrina, la novia de mi está celosa de que su tío ande con Servilia, no puede de la envidia, entonces manda a poner graffiti por todas las calles de Roma, groseros, obviamente, como ahorita, sí, pero bien groseros. Así eran los grafitis romanos y todavía se han encontrado. Servilia y Julio César copulando y
con un montón qué de fea, obscenidades. tía, ¿eh? Qué Tía, fea. entonces logra que Julio César rompa porque creyó que era Servilia la que había promovido todo eso, y además tiene que ir a perseguir a Pompeyo, a dar la estocada final, y entonces se separan. Y es ahí cuando empieza la relación con Cicerón, y pues ahí ya entonces Servilia también se convierte con Bruto en enemiga de Julio César. Y promueven. ¿Puede ser posible que después de tanta pasión, de tanto amor, de tantos años, venga un odio? Por el repudio. ¿Por qué pasa eso? Por el repudio. Pues, es que hay un dicho que dice, del odio al amor solo hay un paso. Hay una línea delgada. Pero. Y eso fue lo que ocurrió. Pero igual Bruto era hijo del... No, pero no. Era el chismito. O sea, yo creo que... Romano. Sí, era un chisme romano, a lo mejor supo de él, pero no, o sea... Nada comprobado. Sí, no, nada comprobado, okay. Y era lo que se decía, y entonces... Un saludito. No sé, sí, adelante, porque sí maestro, voy a ingeniero Raulito Rodríguez Lucios. Araceli Solís, mi doctora preciosa y nada. Oye, Micheli, es que aquí estoy platicando con mi querido ingeniero Raulito Rodríguez Lucio sobre los amores de Julio César, del emperador romano, de toda esa época de sensualismo, de donde en este mes del amor, pues ya hemos platicado en varios programas de todos esos generales, la vida de los generales máximos que estaban en ese tiempo gobernando Roma, como Marco Antonio, como Agripa, como Pompeyo. Y hoy terminamos, pues ahora sí que esa serie, la serie del amor y Roma. En Roma, con el emperador Julio César. Y pues aquí nos estamos enterando, mi querida Cheli, que nuestro Julio César se nos casó 3 veces, nada más. Y 2 grandes amantes. Y tuvo 2 amantes increíbles. Una de ellas fue Cleopatra, con quien tuvo un hijo que se llama Cesareón, y con Servilia, imagínate, Servilia, si eran los nombres antes. Entonces ya Julio César decía, por favor, llamen a Servilia de sus habitaciones, que vengan a mi habitación a servirme. No es cierto. Eso ya es cosa mía. No por... Pero Servilia estaba casada. Y aparte de casada, pues, y de ser amante del César, de toda la vida, cuando se iba el César a las guerras, pues decía, bueno, está aquí mi gran orador, el que está en el Senado, otro senador que era Cicerón. Sí, Cicerón. Imagina, ¿cómo le hablaría a Servilia? Cicerón, que la convenció, y bueno, pues allí inicia otro amor hermoso. Ese es otro amor. Híjole, ¿no? Qué cosa. Padrísimo, Cheli, ¿eh? Los nombres de las esposas de Julio César, fíjate. Cornelia, por eso si ponía cuernos, pues ya el nombre ya estaba. Cornelia, Pompeya, y Calpurnia. Venga, Dios mío. Perdona que te interrumpa, mi querido, pero así eran las tertulias, mis corazones, sí, de que ahorita por el momento se quedan en stand-by, porque bueno, pues vamos a trabajar en las haciendas, en las historias de las haciendas queretanas, pero es que es tan bonito vivir así la historia, mi querido ingeniero. Claro, sí. Que te adentras en historias bellísimas. Continúa. Bien, ya casi rematando, ya es lo último. Servilia y su hijo Cayo Bruto organizan un complot. Convencen a varios senadores. Al parecer Cicerón está metido ahí, bueno, que sí, que no, o sea, como que se entera, pero como que dice yo no me quiero como que yo no me meto, como, o sea, y
planean asesinar a César. Pensaron envenenarlo, o agarrarlo en la calle con una partida de maleantes, y dijo Bruto: esto no es un vulgar asesinato, es el gran Julio César. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bien. Lo vamos a matar bien. ¿Quiénes? Nosotros los senadores, cada uno con una daga, ¿sí? Lo vamos a apuñalear en el Senado, junto a la estatua de Pompeyo. Ya habían puesto una estatua de Pompeyo que había muerto, que también era una leyenda en Roma, y entonces ahí va a ser su fin. Y en efecto, pero Julio César, cuando iba a entrar al Senado, siempre iba acompañado por Marco Antonio, que ya habíamos hablado de él, era el que lo protegía. Y entonces, si algo pasaba, Marco Antonio lo defendía, porque era un valiente a carta cabal. Pero antes de entrar, entretienen a Marco Antonio. No, que no sé qué, oye, mira, lo hicieron a propósito para que no entrara a la sesión del Senado, de la cual no estaban sospechando particularmente nada, y entra Julio César solo al Senado, y hubo, no sé, eran 11 o 12 senadores que se acercan. Oye, no quiero, porque ya estaba a punto de decir que se acababa la república, que ahora iba a empezar un imperio, y que él iba a ser el César, el imperador, primo entre pares, y ya se iba de un poder único, que eso era lo que se imponía. Y entonces estos que defendían la república dijeron: no, por eso estaban con dagas. Al final de cuentas, no, pues ¿qué traes? Y entonces empezaron a clavarle a los cuchillos cada uno de los senadores, y Bruto estaba paralizado, él no quería. Le dijeron: ¿cómo no? Vas y lo rematas. Y le tocó, aunque no quería, porque sí estimaba a Julio César, le tocó rematar a Julio César Cayo Bruto, y queda ensangrentado en el Senado el cadáver de Julio César. Una cosa tremenda y terrible lo que ocurrió ahí. Algo así como cuando asesinaron a John F. Kennedy, que fue cuando tú naciste, estabas de meses. Yo andaba de meses, mi querido. Eras una bebé de meses. 63. Yo me acuerdo cuando ocurrió eso. Bueno, así. Es que tú eres mi mayor, ¿verdad, mi Raulita? Ay, sí. Bueno, así esto fue impactante lo que ocurre en los idus de marzo, el 15 de marzo 44 antes de Cristo. Caray, se va mi Julio César cuando yo vengo 2000 años después y llego a la tierra, aquí a las aventuras de la vida. Sí, y ya después ya vimos que eso fue lo que vimos en los programas anteriores. Quedan Bruto, estaba Casio Longino, un grupo, Marco Antonio otro grupo, y Octavio otro grupo, para ver quiénes iban a ser los que iban a gobernar. Entonces se van es una maniobra que hace Marco Antonio para correr a los asesinos de César fuera de Roma, porque hacen un pacto primero de no agresión. Ajá. Y luego los inculpa ante el funeral de Julio César. Ve la capa y dice: este era mi padre, ¿por qué lo han asesinado? Y entonces hace: pélate, Bruto, porque toda la población se enciende de coraje, porque amaban a Julio César. ¿Quién lo asesinó? Ya sabían que había sido Bruto, que Bruto y Casio Longino, que fue otro de los asesinos. Servilia se queda en Roma, se queda como rehén de Marco Antonio. Sí, y los otros les dice: ¿sabes qué? Vete. Y Octavio y Marco Antonio se quedan en Roma, pero no, no están así como por eso luego Marco Antonio se nos tiene que ir para Egipto. Exactamente. Y digamos que
Ahí en el inicio es aquí el fin de la historia. ¡Ay, Cerramos con bravo! el inicio. Muchas gracias, mi querido Raulito, bravo, bravo. Bueno, pues así es de bello viajar en la historia de esa época de tanta sensualidad en Roma, iniciada por el gran César. Por El Julio César. De Qué hecho, belleza. los Muchísimas emperadores gracias. romanos van a adoptar todos el título de César. Octavio no era César. Cuando muere, adopta el título de César, y entonces se vuelve Octavio César, Y de ahí pues son como es Césares, el heredero. ¿verdad? Y de ahí en fuera todos los emperadores romanos van a ser Su nombre César, con el César. César, porque el fundador César Augusto, del César imperio Octavio. para Roma es Julio César, aunque él no fue emperador, pero es el fundador. Fíjate. Es como el cristianismo. Jesús no era cristiano, pero es el fundador del cristianismo. Julio César no era emperador, pero es el fundador del imperio. Del imperio. Y Octavio, su sobrino, va a ser el primer emperador, por eso le dicen Octavio César, y el Augusto él se lo aumenta para tener Ponerle más rimbombante el nombre. Ay, muchísimas gracias, mi Raulito. Amores míos, muchas gracias por acompañarnos. Pues ese es un regalito que les dejamos por medio de la plataforma de Corazón de Radio de este martes, que no vamos Y a Ecos hacer de la programas, Antigüedad. y Ecos de la Antigüedad, que ahí también lo transmitimos porque somos un equipo. Ay, mi Raulito, eres un bendito, muchas gracias. No te voy a descomponer con mi fuerza con el del anillo. César. Este es mi anillo de César, oh gran César. Sí. Leticia Martina. Fíjense, Ay, de veras, corazones bellos, El martes. que el martes vamos a tener un programa muy bonito, increíble, a las 11 de la noche en 89.5 FM, allí en Radio Universidad. Llega Tere Ortiz, Bueno, una belleza. una Platícale, fundadora de Ecos de la Noche. Tere Ortiz Platica. tiene la idea de fundar Ecos de la Noche, como su esposo Ricardo Chapa tiene la idea de fundar Ecos de la Antigüedad. Qué belleza. Entonces, fíjate qué cosa. Qué tan- hermoso, ¿no? Qué Sí. regalo. Esto tiene 27 años que tienes en Ecos de la Antigüedad. Ajá. Y como 22 de Ecos de la Noche, ¿no? Fíjense, todos esos años que tiene aquí mi Raulito, sábados y martes. Bueno, yo llevo 13 años aquí con la plataforma de Corazón de Radio. Es que uno se enamora y le Sí, gusta. no, sí, ahí sigue. Este es un amor que traemos profundo al compartir y estar aquí en el radio llevando un mensaje bonito. Los invitamos de verdad para que el martes conecten, si no se los dejo aquí grabado en este medio, en el Facebook Live ya. Oye, Ángela Nájera dice, qué interesante y divertido. Gracias por el momento. No, hombre, pues aquí. Ay, gracias. Los primeros que nos divertimos somos Leti y yo. Sí, Créeme sí, que cómo nos esto- divertimos. Nos divertimos como enanos y por eso Ay, viajamos. transmitimos la emoción de lo Sí, que estamos nos sintiendo. gusta mucho Así es. y yo soy una enamorada de la historia y una iniciada. Muy bien. Gracias, Raulito, a ti, a Claudio, Oye, ¿sabes el a martes José Fox. qué vamos a ver el martes? ¿Qué? Tere Ortiz escribió un libro que se llama Las Limpias. ¡Wow! Sí, ella hizo Ándale, Angie. un estudio de campo de brujos, chamanes, o sea, todas esas artes que tanto misterio causan, Sí. que empiezan, son prehispánicas, Sí. ¿sí? de los nahuales, todo esto, ella hizo una investigación para su tesis. ¿Ok? Y esa tesis, o todas las conclusiones, todo lo que observó, todo lo que vio, hay un libro que se llama Las Limpias que nos hacen. Sí, y Y que esa- luego pensamos que, bueno, algunas personas que no tienen información piensan que son hechicería, no o son que hechicería ni brujería. pamplinas, no, o no. son no, Para todo nada. tiene Ella- su chiste. Con la
Ella en la estudió, mano. vio, la tiene la información y Exacto. saca conclusiones, y es bien interesante de lo que nos va a hablar El de martes. este libro, este martes 11 de la noche. Transmitimos 89.5 Sí. FM, Ecos de la Antigüedad, Ecos de la Antigüedad, Radio Universidad en su link de... en su Facebook. En su Facebook y por supuesto aquí también en Corazón de Radio con Leti Garfias, mis amores. Los que quieran entrar a que no los tengo de amigos en mi página personal, pues entran a la plataforma de Corazón de Radio, ¡ping!, Facebook, directo lo están viendo. Y ya luego subiré todo a YouTube, porque hay mucho material bien bonito para compartir en YouTube, mi Raulito. Sí. Y muchísimas gracias, pues vamos a continuar en nuestras labores, trabajando. Gracias por acompañarnos este domingo que les caímos así como de sorpresa, mi Raulito. Ahí vamos. Ahí vamos. Y pues muchísimas gracias, mis corazones bellos. Raulito, mil bendiciones. Adiós. Gracias querido a ti, Leti. Raulito. Mil gracias. Muchas gracias. Y hasta el martes. Hasta el martes. A las 11 de la noche en 89.5 FM. Así es. Gracias. Besos.